Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por colaborar en todas estas charlas que Proyecta tiene para todos ustedes, ser partícipes de ya más de 200 charlas en estos 3 años. Hoy tenemos el privilegio de que el ingeniero Marlon Arroyo de House CR nos acompañe y nos hable sobre domótica, el tema de cómo preparar un proyecto para un hogar inteligente. Agradecemos que si tienen alguna consulta, levanten la mano mediante la presente sesión o que escriban mediante el presente chat para realizar sus consultas y yo como moderadora con mucho gusto les estaría indicando a don Marlon. Recuerden que tenemos la fiesta de Proyectar del tercer aniversario el próximo 6 de diciembre. Están todos cordialmente invitados y se pueden anotar conmigo. Muchísimas gracias. Marlon, esta es tu casa. Gracias por colaborar y dar valor a nuestra profesión con tu conocimiento y guiarnos en todo este tema de la domótica. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Hoy vamos a presentar esta charla, cómo preparar un proyecto para un hogar inteligente. Primero que nada, voy a presentarme. Mi nombre es Marlon Arroyo, tengo 31 años, aproximadamente 8 años de ser ingeniero. Eh, Inicialmente no empecé relacionado a este campo de la domótica. Mis inicios como ingeniero fueron en el campo, era ingeniero de proyectos para la marca General Electric, veía proyectos de baja tensión, media tensión. Después tuve la oportunidad de cambiar un poco de área en la parte de instrumentación como ingeniero de Emerson. Ahí aprendí muchas cosas, empecé ya a relacionarme con sensores, con la medición de variables físicas. Y ahí empezó a apasionarme un poco el tema. Después de cierto tiempo tomé la decisión de emprender y tirarme al agua, como dicen. Como ingeniero electromecánico empecé a diseñarle a arquitectos. Esos arquitectos me dieron la oportunidad de estar relacionado en proyectos donde sí habían opciones de automatización o los clientes solicitaban ciertas cosas que nos involucraban en este tipo de temas. Partiendo de ahí y de ver la necesidad que existía en el mercado de guiar un poco más a tanto a arquitectos, a clientes finales, en este tema de la automatización, empecé a estudiar y a especializarme. Muchas de las cosas que he aprendido es por prueba y error. Durante este tiempo que Houset lleva conformado, que son aproximadamente 2 años, conocí a mi socio, Rodolfo. Rodolfo es ingeniero en sistemas. Él me ayuda mucho en la parte de configuración de los equipos, la parte técnica, y juntos empezamos a hacer equipo y a empezar a atender estos tipos de proyectos más puntuales, ya sea desde casas, desde bodegas, también hay locales comerciales. En fin, aquí la imaginación se puede dejar volar y crear cosas increíbles. Hoy en día la tecnología avanza cada vez más rápido. Tenemos que estar siempre constantemente capacitándonos, viendo qué hay en el mercado, qué actualizaciones hay. Pero bueno, en esta charla vamos a tocar varios puntos, vamos a aterrizar ideas, vamos a hablar de mitos que usualmente escuchamos cuando escuchamos el término de casa inteligente o una smart home, como popularmente también se conoce. Vamos a ver qué es una Smart Home, vamos a ver los pilares súper necesarios e importantes a la hora de conformar un proyecto de estos. Vamos a hablar de rutinas que podemos hacer con estos dispositivos. Tenemos que también tener atención al tipo de cliente que vamos a atender, el tipo de proyecto. Voy a compartirles fotos y también experiencias de buenas prácticas que hemos aprendido durante este tiempo, que vale la pena, que no vale tanto la pena. Y vamos a hablar de un tema o de un término para expresarlo mejor, que es el ecosistema. El ecosistema es una palabra que vamos a escuchar mucho cuando hablamos de smart homes. Aquí en esta imagen que proyecto aquí abajo, esto es un posible panel que se podría armar, un display de control cuando hacemos una casa inteligente ya un poco más avanzada con varios dispositivos.
Hoy en día una casa inteligente, un proyecto que queramos automatizar puede controlar desde el clima, ventiladores, aires acondicionados, la iluminación. Podemos crear ambientes con la iluminación. ¿Qué quiere decir eso? Pasar de luz cálida a luz fría. Podemos también usarlo como dimmer para bajar la intensidad de las luces. Podemos también involucrar los dispositivos IoT, que IoT se conoce como Internet of Things, que es todo aquel dispositivo que podamos enlazar nosotros a la red, ya sean aspiradores, por ejemplo, como esta, microondas, ahora refrigeradoras, en fin, casi todo ahora trae la posibilidad de conectarnos vía Wi-Fi. Podemos ver cámaras, el estado de nuestra red, el consumo eléctrico, en fin, aquí todo lo podemos escalar a un siguiente nivel. Pero bueno, ¿qué entendemos nosotros por una smart home o una casa inteligente? Hay cierto mito tal vez en que una casa inteligente tiene que ser cara y tiene que ser grande y realmente no. Realmente una casa inteligente puede ser como esta imagen, que es una casa ya grande, con un buen presupuesto, que uno pueda ya diseñar, crear varias cosas, pero también una casa inteligente puede ser una casa más sencilla en donde hagamos que los integrantes, los usuarios de esta casa disfruten de las automatizaciones al igual que una casa de alto poder adquisitivo. Entonces, no quiere decir que porque pongamos un enchufe inteligente o un bombillo que ya podamos controlar a través del celular, ya estamos teniendo una casa inteligente, ¿no? Hay que involucrar ciertas cosas, ciertos pilares que son los que quiero ahora mencionar para que ustedes vean que hay factores que tenemos que ir cuidando a la hora de desarrollar el proyecto. Entonces, ¿qué es lo más importante de una casa inteligente? Que la experiencia sea buena, que el usuario no le represente un reto o no le represente algo que más bien le genere problemas o tormentos. Estos pilares son importantes. El primero, por ejemplo, es la conectividad. ¿A qué me refiero cuando hablo de conectividad? Es que el dispositivo que tengamos inteligente responda rápido al comando o a la acción que queramos darle. Entonces, que esté online, que no aparezca offline, que cuando yo quiero accionarlo responda rápido. ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad es ¿qué le vamos a meter a la red de nosotros? Si son pocos dispositivos, muchos dispositivos, eventualmente esa red puede llegar a saturarse. Entonces, la estabilidad de la red es súper importante para disfrutar de una casa inteligente. Por ejemplo, va de la mano de dos cosas muy importantes, que es la calidad de nuestra red, si está preparada para recibir esta cantidad de dispositivos y también la marca de esos dispositivos que yo estoy comprando, si son productos reconocidos de marca que puedo yo tener respaldo y garantía sobre eso. Estos dos pilares me generan la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia del cliente que va a tener cuando reciba ya este producto terminado. Si va a ser bueno o si va a ser mala, si va a disfrutarlo o más bien va a ser un sufrimiento porque no puede controlar las cosas como quiere. Entonces, estos pilares tenemos que irlos cuidando a la hora de crear nuestro proyecto. El término de ecosistema que les mencioné al inicio se refiere a todo lo que va a absorber nuestro, nuestro smart home. ¿Qué quiere decir eso? Va a absorber los dispositivos que instalemos, apagadores, enchufes, la aspiradora, inclusive mi cargador del carro eléctrico que lo puedo conectar a internet. Va a involucrar también la red donde todo esto se conecta, diferentemente de las tecnologías que tengamos, Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave. Más adelante les voy a explicar qué es esto y las aplicaciones que todos estos dispositivos necesitan para poderlas controlar. Entonces, estas tres cosas nos van a generar nuestro ecosistema. ¿Es normal mezclar marcas? Sí, es normal. No vamos a tener, o sería ideal lograr tener la mayor cantidad de los dispositivos de una sola marca para reducir la cantidad de aplicaciones, pero no es tan cercano al mundo real. Entonces, les voy a explicar cómo se conforma un ecosistema. El ecosistema tiene cuatro capas. La primera capa hablamos que era la red del hogar. Si nuestra red está soportando lo que vamos
a nosotros a incluir, a programar. Número dos, los dispositivos que vayamos a introducir a esta red, ya sean bombillas, termostatos, cámaras, sensores, las plataformas que utilicemos para controlar estos dispositivos y finalmente el usuario. El usuario final puede ser un adulto mayor que no sabe cómo usar un celular o puede ser los niños de hoy en día que aprenden a usar el celular desde 4 o 5 años lo usan como si nada. Entonces, todos estos usuarios van a ser siempre parte de nuestro ecosistema. Como les comentaba antes, ¿por qué no existe una sola marca? Ok, cada marca se especializa en, en un sector, por decirlo así. No es lo mismo que, por ejemplo, el especialista en cámaras se especialice también en el control energético, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos marcas como Haivision que tiene alarmas inalámbricas, tiene cámaras de muy alta calidad, pero tenemos otros que se dedican a controlar, por ejemplo, cuánto es el consumo eléctrico de nuestra casa, medición, qué circuitos están consumiendo más que otros, qué dispositivos, ver el consumo real de mi bodega, en qué estoy gastando, cuánto me consume el aire acondicionado. Todo esto siempre involucra diferentes marcas. Cada marca tiene una especialidad. Aquí hay muchas marcas. Es importante siempre buscar marcas de calidad, marcas confiables, que tengan fichas técnicas, que tengan respaldo. Pero es normal que al final mezclemos. Yo en mi casa puedo decir que tengo alrededor de 4 o 5 marcas fácilmente en los dispositivos que controlan mi hogar. Ok, todos estos dispositivos los vamos a clasificar inicialmente por la manera en que ellos se comunican. No es lo mismo que se comuniquen a través del Wi-Fi a que, por ejemplo, se comuniquen a través de Zigbee. Les voy a explicar un poco más puntual a qué se refiere esto. Por ejemplo, Wi-Fi es lo más común que estamos nosotros relacionados a ver. Cuando compramos algo por Amazon, vemos bombillos inteligentes, la mayoría se conecta por Wi-Fi, enchufes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Wi-Fi va a ser como la autopista por donde esos dispositivos van a andar. Podemos saturar esa autopista con muchos carros, que serían muchos dispositivos Wi-Fi. Después, por aparte, tenemos el Zigbee, que es otro protocolo de comunicación. El Zigbee es una red interna que crean los dispositivos que no se nos meten en la autopista del Wi-Fi, por llamarlo de alguna manera. Es una autopista por aparte que entonces me da la facilidad de que el Wi-Fi no se me recargue. Porque, por ejemplo, fácilmente en una casa sin darnos cuenta podemos tener 50 dispositivos conectados entre tabletas, celulares, televisores, todos los dispositivos IoT. Es muy fácil de generar ya una cantidad importante de dispositivos conectados. Entonces, el Zigbee crea una red interna entre ellos por aparte. ¿Y por qué se caracteriza? Es muy fácil de verlos en sensores, sensores inalámbricos o sensores cableados. Son de bajo consumo y está pensado para dispositivos de tamaños pequeños que yo pueda colocar en espacios reducidos o que estéticamente se vea mejor. Es algo más sencillo. Si brincamos ahora sí al siguiente protocolo de comunicación, que es el Z-Wave, que es algo similar al Zigbee, es una red interna en paralelo que se crea por aparte del Wi-Fi, en donde los dispositivos se conectan. Aquí en Costa Rica el Z-Wave sí lo hemos trabajado, sí hay ciertos proyectos, pero es mucho más aislado o en menor cantidad que, por ejemplo, los dispositivos Wi-Fi o Zigbee. El Z-Wave tiene una gran característica que es que ellos gastan muy poco consumo eléctrico. O sea, un dispositivo Z-Wave de batería puede durarme hasta 2 años sin yo tener la necesidad de cambiarle la batería. Esto nos da grandes facilidades a la hora de que instalemos cosas inalámbricas, porque el punto importante cuando instalamos algo inalámbrico es que tiene baterías en la mayor parte de los casos y esas baterías en algún momento hay que cambiarlas y no queremos que en el momento en que usemos el dispositivo lo necesitemos, nos demos cuenta que está descargado. Entonces, con Z-Wave es algo más premium, tiene mejor eficiencia a la hora de rendimiento energético, pero siempre se sigue manteniendo como al lado de estas tecnologías. Ya al dar un paso adelante a la tecnología cableada,
o a través de bus que se conoce popularmente, es subirle el nivel al proyecto de una buena manera. ¿Qué quiere decir eso? Ok, que los equipos van a requerir de cableado directo, desde, digamos, un apagador hasta el cerebro o el centro de comando que tengamos, donde van a estar los controladores, se requiere un cable por aparte. Eso es aparte de los que usualmente ya llegamos a los dispositivos eléctricos. Esto es para mantener una comunicación directa con el cerebro. Son sistemas súper estables. La infinidad de dispositivos y escenas que podemos crear también son más top, más élite. Le damos un toque premium al proyecto. Obviamente esto nos hace encarecer costos. No podemos comparar lo que vamos a invertir en un proyecto, por ejemplo, de Control 4 o una marca muy popular de este tipo de tecnología a lo que gastamos comprándonos un buen kit para una casa inteligente que vamos a controlar por Wi-Fi. Logramos automatizaciones, logramos crear escenas, pero sí la preparación y la inversión que vamos a hacer, cambia mucho entre cada una de estas tecnologías. Estos son simplemente imágenes que yo agregué aquí para mostrar, por ejemplo, el Wi-Fi. Estamos acostumbrados a ver este tipo de cámaras, los apagadores Wi-Fi, todos los Alexas que tengamos en nuestra casa son Wi-Fi, con pantalla, sin pantalla, cámaras, asistentes, Zigbee. En Costa Rica, hay una marca de apagadores de Veticino que la línea es Living Now, que ellos funcionan a través de Zigbee. Es una muy buena marca, yo la he utilizado. También hay otras marcas estadounidenses como Acara que tienen sensores muy precisos, son muy famosos por la precisión de estos sensores, sensores de presencia, de movimiento. Nos ayudan a saber cuándo realmente hay una persona en una habitación, aunque la persona no se mueva. Simplemente con el hecho de que respire o esté ahí, ya el sensor nos detecta que hay la presencia humana. Y después está el Z-Wave, que es un poco similar al Zigbee, pero la tecnología cambia, el precio es un poco mayor, y igual es muy común. Los sistemas cableados, sí se ven ya un poco, si entramos, por ejemplo, a un centro de control donde ya lleguen todos los cables de un sistema como estos, sí son como esas películas que vemos que hay un montón de cables llegando y un montón de dispositivos. Entonces, la apariencia también cambia. Ocupamos ya un espacio en específico, un cuarto con buen espacio para ubicar los equipos, buena ventilación, prácticamente como un mini cuarto eléctrico en donde vamos a tener aquí los principales componentes del sistema. Puede tener pantallas, puede tener igual botones, puede controlarse por voz. Estas son unas marcas muy reconocidas, Control 4, KNX, esto está ya a nivel mundial. Premium. Ok, todas estas tecnologías siempre vamos a buscar o siempre vamos a intentar que sean confiables. ¿Por qué? Porque vamos a tener una plataforma, una aplicación en donde vamos a meter nuestros datos, vamos a tener cámaras que van a estar viendo nuestra casa en tiempo real. Siempre esos datos, aunque no queramos, la aplicación de cierta manera los ve. Entonces, es mejor tener productos de calidad, productos con certificaciones para yo poder tener un respaldo de esto. Por ejemplo, a veces llego al punto en donde compro un dispositivo porque lo vi en oferta, llego, lo programo, se me empieza a desconectar a cada rato y me doy cuenta que no puedo enlazarlo a los asistentes de voz. ¿Cuáles asistentes de voz? Los que usualmente estamos acostumbrados a utilizar. Alexa es un asistente de voz, Siri, Google Assistant, son todos esos parlantes a los cuales nosotros le hablamos, ellos nos responden y nos ayudan a accionar o generar esas escenas. Entonces, es importante que lo que compremos lo estudiemos un poco para darnos cuenta de lo que vamos a poder hacer o no. Ok, aquí voy a tocar un poco el tema de las prácticas o cuando decimos, ok, quiero hacer una casa inteligente, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que tener cuidado? Voy a hacer, aquí hice una lista de 10 puntos que vi como los más comunes o los errores que más veo a la hora de visitar proyectos. Siempre que tengamos la oportunidad de planificar lo que vamos a hacer, es empezar ganando. Ok, si tenemos la oportunidad de sentarnos a diseñar el proyecto, genial.
¿Qué preguntas nos vamos a hacer a la hora de evaluar nuestro proyecto? Ok, es importante preguntarnos, ¿es una obra nueva o es una obra existente? Porque eso nos va a poner caminos totalmente diferentes. Cuando la obra es nueva, tenemos muchas facilidades, nos podemos ahorrar dinero, nos podemos ahorrar materiales comparado a que si la casa es existente. ¿Por qué? Porque ya tenemos las salidas eléctricas previstas en ciertos puntos donde vamos a necesitar sensores, cámaras, etcétera. No está el cable que necesitamos, entonces hay que picar, hay que romper, ya eso es un problema. Vamos a preguntarnos si ese proyecto que vamos a hacer, ok, ¿es personal? ¿Es para un cliente mío? ¿O ni siquiera sé quién va a recibir mi proyecto? Porque hay arquitectos que nos han pedido ayuda para automatizar un proyecto, pero ellos construyen la casa y la venden y no sabemos qué cliente va a llegar a comprar esa casa. Entonces tenemos que prever ciertas cosas o dejar previstas para que si ese cliente llega con nuevas ideas, nuevas cosas, ya hayan facilidades en sitio que él pueda desarrollar el proyecto. La ubicación geográfica también, súper importante. No es lo mismo construir una casa, un local comercial, una bodega en la GAM, en la capital, donde tengo ciertas facilidades, a llegar a desarrollar un proyecto en la punta de una montaña, donde el internet tal vez es limitado, donde tengo muchos cortes de luz. Entonces tengo que evaluar bien mi ubicación geográfica. Cantidad de niveles. Si tengo una bodega muy amplia, si tengo una bodega a varios niveles, si tengo un local comercial que es muy segmentado, que tiene muchas paredes, necesito yo estudiar dónde y cómo va a ser mi proyecto. Y muy importante el presupuesto. ¿Cuánto voy a querer yo invertir? ¿Cuánto va a querer el cliente invertir en llegar a generar este diseño, lo que tengamos la idea, llevarla a cabo? Ok, eso es simplemente centrándonos en la información que necesitamos para empezar. Ahora sí. Clasificando a mi cliente, estudiando a mi cliente. ¿Quién va a vivir en la casa? ¿Va a vivir en la casa una persona? ¿Va a vivir en la casa una familia? Si llega una familia, ¿cómo es esa familia? Es una familia de adultos, hay niños. ¿Para quién yo tengo que preparar las automatizaciones? ¿O qué medidas de seguridad tengo que tener dependiendo de los clientes o de los habitantes que tenga mi proyecto? Tenemos que sentar a hablarnos con él para ver qué busca. ¿Busca comodidad? ¿Busca él levantarse y no tocar ni un solo botón de apagador, que todas las luces se enciendan solas? ¿Busca él seguridad, sentirse seguro, tener cámaras, tener alarmas? ¿O busca eficiencia energética, bajar consumo, aumentar eficiencias? Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere, entonces también es nuestra responsabilidad estudiar un poco sus rutinas, su día a día, qué le favorece, si es un cliente que pasa mucho fuera de la casa, si es un cliente que más bien pasa mucho dentro de la casa. Entonces, eso es parte de las preguntas que debemos hacernos. Y ahora sí, finalmente, el alcance de mi obra. ¿Qué proyecto quiero desarrollar yo? ¿Algo básico, algo medio o algo intermedio? ¿Vamos a cablear todo o lo vamos a hacer inalámbrico? Yo quiero preparar esa casa para instalarle todos los equipos de una vez o quiero simplemente dejarlas previstas para que cuando llegue otra persona tenga las facilidades de poder instalar esos dispositivos. Ahorrarle un poco el camino que él tiene que pasar y darle facilidades. Estas son las tres preguntas o los tres aspectos, podría decir yo, que debemos eh, pensar para poder ahora sí escoger qué vamos a construir. Yo puse aquí ciertas fotos. Este segmento es dedicado como a lo imprescindible que tengo que considerar yo. Como ingeniero eléctrico, que me toca ir a inspeccionar obras, siempre uno se encuentra sorpresas y siempre se encuentra inventos y a veces hay que jugársela, a veces hay que corregir, pero siempre es importante tratar como de transmitir la información que nosotros sepamos, tanto a los que construyen como a los que inspeccionan, como a los que diseñan, para tratar de evitar ciertos errores que al final siempre nos cuestan plata y dinero. Eh, Vamos a empezar con algo que para mí es básico, pero siempre me gusta mencionarlo. Eh, Cuando hablamos de automatizar casas, la gente siempre empieza por las luces, tal vez porque es algo
más práctico, hay mucha facilidad en el mercado de los dispositivos que encontramos para controlar luces. Cuando nosotros llegamos a construir, eh, es muy importante siempre los arquitectos, los ingenieros, estar pendientes de tratar de sacar ya estas cajas rectangulares que son muy famosas o muy comunes, tal vez por llamarlo de alguna manera. Estas cajas, yo si pudiera decir algo, es que solo representan problemas hoy en día. O sea, definitivamente yo ya, aunque la casa no sea inteligente, ni siquiera las recomiendo utilizar. Aparte de que cometen errores siempre, que meten un montón de cables por un tubo donde no caben, por ejemplo en esta primera imagen, ya ahí hay una dificultad. Número dos, las instalan y las instalan mal. Meten los tubos raros, ya este tubo aquí que está saliendo dentro de la caja me quita un montón de volumen. Y a veces utilizan cajas sin saber por qué piden esas cajas. Por ejemplo, las multigun. Una caja multigun es una caja en donde yo puedo poner varios apagadores a la vez. Funcionan muy bien con placas normales. Con placas inteligentes, no siempre. Algunas sí, otras no. Entonces, tip número uno, olvidémonos de las cajas rectangulares. Empecemos a usar cajas cuadradas doble fondo y un tubo de 3/4 para bajar los cables. Porque si por A o por B razón se- hay que bajar otro cable después, siempre debemos tener espacio. Siempre debemos tener espacio en el tubo y en la cajita donde vayamos a instalar nuestros apagadores. Aquí a mano derecha está un ejemplo de los apagadores que vemos hoy en día en la calle. Vean el tamaño que tienen. Ya llegar a instalar esto aquí es imposible. Aparte que los cables quedan estripados, no cierra bien la caja, es una mala instalación. Problemas, problemas, problemas. Por ejemplo, un toma inteligente. Vean el volumen que tiene este toma. O sea, imposible meterlo en una caja de estas. Esta que está aquí abajo son cajas cuadradas doble fondo. Este es el aro de repello. Esto nos da un poco más de espacio, más de posibilidades de llegar a instalar un dispositivo de una manera más holgada, más fácil. Es importante también que este tip, hay un- una norma en el código que es la 314.16. Inclusive, si nosotros no llegáramos a instalar productos inteligentes, estamos ya incumpliendo con esta norma. Esta norma lo que habla es del volumen de llenado de las cajas. Uno como ingeniero tiene que llegar y revisar esto antes de llegar al punto en donde nos demos cuenta que está mal, porque no vamos a estar cumpliendo con los mínimos espacios de llenado para una instalación adecuada de cualquier dispositivo, no precisamente inteligente. Entonces, importante, cajas cuadradas doble fondo, tubo de 3/4. Ok, parte del trabajo de investigación que nosotros hacemos a la hora de ver qué le vamos a instalar al cliente es nombrar qué dispositivos vamos a querer instalar. Pueden ser sensores, pueden ser cámaras, timbres o videoporteros, los puntos de red, parlantes, cortinas eléctricas, relays, sistemas de riego. Ahora prácticamente se puede automatizar todo. Entonces, siempre o muchas de las veces que llego a un proyecto me encuentro sorpresas que hasta para nosotros parecen obvias, como por ejemplo dejarle el espacio al módem de internet. Y hay casas que yo llego que son muy buenas casas y me encuentro el módem así colgando debajo del tele. No hay ni siquiera un espacio o un gabinete donde se puedan colocar los equipos. Llegamos a hacer instalaciones de internet y lo que nos encontramos siempre son marañas de cables, nada identificado, mezcla de cables, una locura en realidad. Entonces, ¿qué es importante? Hacer un checklist. Si yo quiero instalar un sensor de movimiento, tengo que darme cuenta qué requisitos tiene ese sensor, porque lo tengo que dejar a una altura en específico y tengo que preguntarme si ese sensor va a requerir una alimentación eléctrica en donde yo va a tener que llegar un cable dentro de la pared y yo pueda después conectar el dispositivo y que se vea bien, porque a nadie le gusta tener un sensor a la mitad de la pared y un cable colgando desde el techo que llega hasta el sensor. Bueno, hay gente que lo hace, pero no es lo adecuado. Aquí a mano derecha tengo dos ejemplos. Eh, Esto que está acá, especialización en EMT dedicada a un punto de red o un access point. Siempre dejar buenas colas de cable,
buen margen para que el que sea que llegue a instalar pueda, o si hay que mover el dispositivo, lo pueda mover con facilidad. No andar ahí viendo a ver que tengo que jalar el cable, que no me llega, que fatal. Número dos, un intercomunicador, también utilizado mucho hoy en día. Dejarle su espacio respectivo en la pared con su salida de cable UTP y su alimentación eléctrica. Entonces, tip número dos, vamos a hacer una lista estimada de qué vamos a querer instalar para poderlo introducir en el diseño y no tener este tipo de errores. Ok, punto 3 y punto 4 van de la mano. El cable neutro, súper famoso y súper mencionado. Como ingeniero eléctrico, yo siempre trato de especificarlo en planos. El cable neutro prácticamente hoy en día es una necesidad que ya esté en el apagador. Antes no se utilizaba esto, esto llega a implementarse ahora en cuando aparecen todos estos apagadores inteligentes Wi-Fi. Entonces, cable neutro abajo, vamos ganando. Ya por lo menos podemos instalar dispositivos que requieran de este cable. ¿Qué pasa si no está el cable? Ok, existen dispositivos que no lo necesitan, apagadores inteligentes que no lo necesitan. Ya están en el mercado, son súper famosos. ¿Qué es lo que pasa? Requieren de ciertas condiciones o dispositivos extra para que funcionen. Dispositivos que no pertenecen realmente a nuestra instalación eléctrica, como es este capacitor. Este capacitor, ¿cómo se instala? Se puentea siempre el neutro del bombillo y la fase, o el retorno que viene del apagador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí hay de cierta manera una conexión peligrosa, dependiendo de cómo haga la persona que está instalando esto, la conexión. Este dispositivo puede llegar también a fallar. Es un dispositivo extra que tengo en el cielo raso la mayor parte de las veces. ¿Qué es esto? Esto lo que hace es que me genera, en palabras sencillas, un falso neutro para yo no tener que bajar este cable blanco. Entonces puedo llegar a instalar estos apagadores inteligentes. ¿Funcionan? Sí, funcionan. Los he utilizado, sí, pero prefiero realmente no añadir este dispositivo de esta manera en los bombillos o en los plafones que tengamos. Siempre que se presente la oportunidad, bajar el neutro. Definitivamente los dispositivos que utilizan neutro son mucho más estables que los que no utilizan. Los que no utilizan, volvemos al punto, al pilar de la conectividad. A veces yo llego a utilizarlos y están desconectados, desconectados en el sentido de que yo no los puedo controlar desde la aplicación. Entonces ya me genera una mala experiencia o tengo que ver por qué no está funcionando y ver cómo lo arreglo. Y importante también, este, ok, importante también bajar los puentes del three-way aunque no se necesiten. Esto es un poco más técnico para la parte de los electricistas o los ingenieros. Los ingenieros, estos dos cables azules que se ven aquí son los puentes de un three-way. Muchas veces, Papi, yo no lo he sacado, está hace rato allá adentro. muchas veces eh, se omiten estos dos cables porque no sé, de camino se toma la decisión en que no son necesarios a la hora de usar apagadores inteligentes, lo cual es cierto. No los necesito realmente, porque yo puedo programar los three ways desde la aplicación. O sea, con este tipo de apagadores, yo puedo poner uno en la entrada de mi cuarto, otro a la par de mi cama, y aunque esa luz no esté cableada a ambos apagadores, yo puedo programarlos para que cuando yo entre al cuarto lo encienda desde el punto A y también poderlo encender y apagar desde el punto B. Pero lo ideal es siempre mantenerlos porque hay dispositivos que son un poco más complejos que van a requerir de estos cables cuando vayamos a instalarlos. Entonces, puentes de los three-way, mantenerlos siempre, aunque no los usemos. Ok, punto importante, punto 5, súper importante. Este es un tema que siempre con los arquitectos o con los clientes es un tema que hay que negociar. En mi experiencia personal, también ya voy sacando de uso estos gabinetes blancos que estamos acostumbrados a utilizar para las redes. Por ejemplo, estos que están aquí.
Son baratos, son prácticos, pero aquí no cabe nada, digamos, aquí no cabe nada y en cuestión de un mes, 2 meses, ese gabinete, si no tiene realmente un mantenimiento adecuado o una planificación adecuada, se vuelve un desorden total porque el módem de internet generalmente lo ponen ahí, después conectan los switches, después quieren meter un repetidor. La casa, digamos que también tiene cable coaxial, entonces todas las salidas del coaxial las ponen en esa caja y esto se convierte en un problema. Estos equipos se calientan, se queman y ahí adentro nadie se da cuenta realmente del estado en que se encuentran. Yo siempre opto o recomiendo utilizar los gabinetes de red, estos negros que podemos ver aquí al lado derecho. Estéticamente no se ven tan bien, pero me dan una gran ventaja, que es el espacio. Porque en este gabinete negro ya nosotros no solo metemos el módem, metemos switches, metemos el grabador de las cámaras, metemos una UPS para respaldar a nuestros equipos. Todos estos dispositivos, aparte de espacio, me generan calor. Necesito que ese ventilador, que ese gabinete tenga un ventilador. Todo esto va a alargar la vida útil de nuestros dispositivos. Si no cuidamos lo que tenemos allá adentro, se queman y en el momento en donde más lo necesitemos van a fallar. También hay gabinetes que los instalan, pero los instalan en posiciones no adecuadas. Aquí montaron un monitor arriba y este era el centro de monitoreo de las cámaras. Todos los cables también expuestos. ¿Qué seguridad voy a tener yo cuando veo un gabinete con los cables expuestos? Cero seguridad. Pueden cortarse los cables, se pierden las cámaras, se pierde la información fácilmente. Como un tip que puedo dar, aquí en esta imagen vemos el centro de carga eléctrico, la caja de breaker. Y aquí a la par hay una caja de paso. Esta caja de paso nosotros la ubicamos en la pared y aquí llegan todas las tuberías de red, de los televisores, de los teléfonos, de las cámaras. Y encima de esta caja colocamos el gabinete. Entonces, cables protegidos, no se ven, quedan estéticos, fácil montaje y queda ordenado. Entonces, gabinete de datos. En la medida de lo posible, no utilizar de estas cajas gabinetes blancos y tratar de buscar un gabinete de red de mayor espacio con mejores características y por supuesto tratando de ubicarlo en un lugar donde estéticamente lo podamos disimular, lo podamos ocultar, pero siempre dejándole su debida ventilación. Ok, en las casas, en los comercios, en las bodegas, tenemos que tener siempre ahora internet por todo lado y un buen internet. Ya eso que dejamos el módem funcionando como un tipo de repetidor no sirve. Que ponemos repetidores de esos que uno enchufa un toma y amplifican la señal, eso va a fallar más rápido de lo que pensamos. Entonces, siempre es importante sentarnos a hablar de nuestro proyecto y dejar varias salidas de red para los repetidores de internet que pueden ir en el cielo raso o pueden ir en paredes. Vamos a dejar salidas de internet para nuestros televisores, pero ya no solo un cable. Ahora generalmente se piden 2 cables por cada placa de red como mínimo, porque necesitamos uno fijo para el dispositivo que vayamos a conectar más uno de respaldo. Este cable, al menos categoría 6, porque los proveedores de internet hoy en día cada vez aumentan más sus capacidades de meter más velocidad. Y si nosotros no preparamos nuestro cableado, nada hacemos con llegar e instalar 500 megas, 600 megas si tenemos un cable categoría 5 metido dentro de nuestra instalación, es un cuello de botella fijo. Entonces, debemos informarnos bien cuántas salidas de red vamos a necesitar, cuántas van a ser cableadas, cuántas van a ser para repetidores de internet. Y por ejemplo, aquí a mano derecha tenemos dispositivos como un amplificador de sonido. Si yo llego a instalarle a un cliente un sistema de sonido premium, donde él hace la inversión y yo lo puedo conectar Wi-Fi, está bien, pero el Wi-Fi tiene más posibilidades de inestabilidad y de fallos que si llego y preveo dejar un cable a conectar directamente el equipo. Pueden ser televisores, como les mencioné antes, de 100% asegurado, equipos de sonido, hubs como este de acá. El hub en nuestra casa inteligente
Es como un cerebro que va a agarrar y va a poder comunicar diferentes dispositivos de la casa, aunque hablen diferente idioma. No importa si es Zigbee, no importa si es Z-Wave o si es Wi-Fi, él llega, recibe todas las señales y nos puede comunicar con los dispositivos y entre ellos. Es de gran facilidad y por supuesto se recomienda que sea cableado. Entonces, en resumen, punto 6. Siempre evaluar los puntos de red, uno, 2, 3, 4, 5, los que sean necesarios para el tipo de proyecto que tenga. Dos cables por salida, ojalá categoría 6. Y hacer listado de equipos que vaya a tener y que pueda tirarles cable directo desde el gabinete hasta el equipo. Punto número 7. Esto es algo que casi nadie hace. Nosotros vemos en Amazon una promoción buenísima de cuatro apagadores, una aspiradora inteligente. Llegamos y la compramos, lo mandamos a traer acá. Llegamos a enchufar la aspiradora y es de un voltaje que no estamos preparados para utilizar. O llegamos ahora en Navidad, ponemos la casa llena de luces, todas las luces, y les metemos enchufes inteligentes. El enchufe inteligente llego, lo instalo, conecto la luz de Navidad y se me quema. ¿Por qué se quemó? Si está nuevo, si acabo de comprarlo, porque no me fijé en la capacidad de amperios que tiene ese dispositivo. He tenido yo que visitar proyectos en donde, por ejemplo, llegamos a automatizar la iluminación de una sala de cine, una sala un poco grande, con buenas luces. Llegamos a instalar los dispositivos y nos damos cuenta que solo hay un retorno por todas las luces y ese retorno aumenta, es mayor que la capacidad de mi interruptor para yo poder accionar esas luces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo quema siempre. ¿Cuándo puede pasar esto también? Cuando instalamos las tiras LED. Estas tiras LED que vemos hoy en perfiles que son de larga extensión, eso genera muchos watts por metro. Y si la pastilla que llegamos a controlar, esas tiras, no soporta los watts que estamos generando, la vamos a quemar. Entonces, como buena práctica, tomar el tiempo de buscar la ficha técnica del equipo, de ver que tenga certificaciones internacionales reconocidas, UL, IEC, NOM, CE, todo esto son certificaciones que nos ayudan a ver que el equipo tiene buen respaldo. No necesariamente andamos buscando una certificación en específico, pero sí que haya pasado por algún ente o alguna regularización que haya visto esos temas. En la ficha técnica, ¿qué podemos ver? Dimensiones del equipo, podemos ver cuánto miden los dispositivos para asegurarnos que nos quepan en los espacios que tenemos, los protocolos de comunicación. A veces llegamos y compramos unos sensores y los sensores son Zigbee, pero ¿qué es lo que pasa? No tenemos el cerebro de Zigbee para que nos reciba las señales de esos sensores. Entonces, no podemos instalarlos, no nos van a servir. Con la ficha técnica nos ayudamos a prepararnos para ver lo que vamos a comprar y estudiar las cargas de lo que vayamos a automatizar, iluminación, toma corriente, circuitos en específico, la carga, súper importante para que funcione. Ok, punto 7 es ese. Punto 8. eh, es imposible ignorar el tema de la seguridad hoy en día. Estamos pasando por un momento de inseguridad a nivel nacional. Ya podemos esperar lo inesperado en cualquier momento. Ya poner cámaras a veces no es suficiente, poner alarmas no es suficiente. En el momento en que nosotros queramos instalar uno de estos equipos, tenemos que asegurarnos que la instalación de esos equipos va a ser buena, de calidad y no va a representar más bien una vulnerabilidad al sistema. Una vulnerabilidad ¿cómo? Compro un buen sistema de cámaras con detección de movimiento perimetral, llego y las instalo, pero las instalo con canaleta, todo expuesto, cajas de estas plásticas. ¿Qué es lo que pasa? Cualquiera puede llegar y agarrar esa canaleta, abrirla, romperla, cortar los cables y ya pierdo yo la comunicación de los equipos. Entonces, si queremos nosotros
diseñar un sistema que esté relacionado con la seguridad de nuestro proyecto, tenemos que tomarnos el tiempo necesario para analizarlo bien, las canalizaciones, el recorrido que voy a seguir, cuántos dispositivos voy a poner, dónde va a quedar el grabador de esas cámaras, lo voy a poner accesible. Lamentablemente siempre que pasa un evento de robo o algo así en una casa, cuando yo voy a ver, cuando vulnerabilizan los sistemas, lo primero que van a buscar es el grabador. Arrancan el grabador, se lo llevan. Es lo esencial, lo primordial. Y si nuestro respaldo es local en ese grabador con un disco duro, si se lo llevan ya no vamos a tener información de nada, no vamos a tener respaldo. Entonces, sentarnos a pensar cómo va a ser ese sistema es algo importante. Y como punto 9 y punto 10, eh, quiero mencionar algo que se está viendo más comúnmente, pero tenemos que tomarnos el tiempo necesario para planificarlo. El Internet satelital. Por ejemplo, puse el Starlink, que es algo muy común hoy en día. Está agarrando fuerza, es un buen servicio. El Starlink lleva una antena que va en el techo de nuestras casas, generalmente en una parte alta. La antena se comunica al módem a través de un cable. Entonces, si nosotros queremos incorporar el Internet satelital en un proyecto, tenemos que tener siempre presente que vamos a necesitar un tubo de 1 pulgada al menos o de pulgada y cuarto, desde ese punto de arriba donde va a estar la antena hasta donde va a estar el módem. Porque esos necesitamos pasar los cables y aunque los cables son delgados y me pasan por un tubo de media fácilmente, todos esos cables tienen conectores y las cabezas son siempre lo suficientemente grandes para representar un problema a la hora que yo voy a sondear ese cable por ese tubo, porque no va a pasar. Entonces, necesito yo prever buenas tuberías, buenos diámetros para que esa canalización llegue al punto. Y este punto 9 va de la mano con el punto 10, porque nosotros vamos a querer siempre lograr que nuestro sistema sea lo más estable y lo más seguro. ¿Cómo logramos eso? Respaldándolo, ya sea con bajonazos de corriente, con picos de corriente, protegiéndolo de picos de corriente, y las UPS son primordiales, son necesarias. Nos da el respaldo en que si se va la luz, nos deja los equipos, puedo conectar mi grabador de cámaras, puedo conectar mi módem, puedo conectar mis switch que van a emitir mi red y aunque se vaya la luz, yo puedo seguir teniendo internet por cierto tiempo, limitado obviamente, dependiendo de la capacidad de la UPS que tenga. Y a como yo respaldo mi, mi, mi entrada de corriente, mi servicio eléctrico, tengo que respaldar también mi servicio de internet. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de instalar routers que nos permitan el ingreso de dos proveedores o más, al igual que con, por ejemplo, el servicio eléctrico. Entonces, yo tengo un router que llego y contrato el ICE y viene la fibra del ICE y lo conecto al router. Pero también puedo contratar, por ejemplo, telecable o me compro un Starlink y también ingreso eh, la señal del Starlink al router. ¿Y qué va a hacer el router? Me va a funcionar como un balanceador en que si se me va la señal del ICE, automáticamente entra mi señal de Starlink. Y entonces tengo mi sistema en pie online, nunca pierdo la conectividad. Esto es algo muy útil hoy en día porque ahora a la gente se le puede ir el agua, se le puede ir la luz, se le puede ir varios tiempo, pero lo que no se le puede ir ni 5 minutos es el internet. Se les va el internet en 5 minutos y ya es una locura. Empiezan a llamar a ver qué pasó, que esto y que lo otro, la gente se desespera. Entonces, respaldarnos con este tipo de dispositivos nos da muchas facilidades, nos pone adelante en la carrera, nos pone siempre en vanguardia de estar conectados, de dar un buen servicio a nuestros usuarios, que es lo que queremos, que estén conectados, que estén felices. Ahora sí, ¿qué pasa si yo no tengo, o más bien, qué pasa si yo ya tengo la casa construida? Si ya yo ya pasé por mi proceso de construcción o yo vivo hace tiempo, compro un apartamento, ya está construido y quiero empezar a integrar estas tecnologías.
Sí se puede hacer, no se puede hacer, por supuesto que sí se puede, pero vamos a tener un poco más de limitaciones, más que todo físicas, por la infraestructura de donde vayamos a hacerlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que activar? La creatividad. Al igual que como mencioné inicialmente, tenemos que estudiar qué va a querer nuestro cliente. Si quiere algo sencillo o ya va a querer algo más complejo. ¿Por qué? Porque si quiere algo más complejo, vamos a tener que brincar a nuestro segundo punto, que son las limitaciones reales. ¿Qué son las limitaciones reales? Que, por ejemplo, yo ya tenga todas las paredes de concreto listas, los espacios súper limitados. Ok, si el cliente quiere y permite llegar y picar esa pared para yo reemplazar esa caja por una más grande o agregar un tubo extra y él quiere, digamos, pagar eso a cambio, lo hacemos. Pero hay clientes que mencionarles eso es una locura. Entonces, tenemos que solucionar de otras formas. ¿Cómo solucionamos? Simplificando. Ahí vamos a tener que hacer un análisis y buscar una buena marca, que esa marca nos dé varias facilidades. Por ejemplo, que la misma marca tenga cómo controlar las persianas, tenga cómo controlar la iluminación, cómo controlar sensores de puertas. Buscar una marca que tenga que esté, que tenga buenas variables de los dispositivos que ofrece para optar por eso. Y lo más importante, tratar de que todo sea inalámbrico para reducir esos cables. Hay marcas muy buenas en opciones inalámbricas. Por ejemplo, las alarmas de Ajax son inalámbricas en prácticamente su mayoría. Son súper confiables, súper buenos equipos, baterías de súper larga duración. Por ejemplo, Hikvision también tiene alarmas Pro de primer nivel, sensores de humo, de movimiento. Y al igual que las otras marcas, debemos nosotros de entender qué vamos a introducir, qué facilidades le vamos a ofrecer al cliente para ver por cuál de ellas nos inclinamos. Entonces, para casas existentes sí se puede hacer, siempre se puede hacer, pero ya vamos a tener que planificar un poco mejor, prepararnos. Posiblemente haya que buscar, popularmente, como se dice, meternos al cielo raso, a ver de qué manera podemos solucionar ciertas cosas por arriba y dejar lo que está abajo, lo que vemos, intacto. Eh, Partiendo de esto, yo usualmente con mis clientes o con los arquitectos con los que me reúno, les hago una serie de preguntas o tengo un checklist para ir marcando qué cosas queremos involucrarnos y en qué cosas no queremos involucrarnos. Este checklist yo se los puedo facilitar a ustedes, ya sea por correo o si nos escriben al WhatsApp. Aquí lo que yo hice fue simplemente mencionar los puntos más comunes que nosotros atendemos en los proyectos. Entonces, este checklist les va a servir a ustedes como clientes o como arquitectos para ir delimitando nuestro proyecto, por dónde empezamos, cómo empezamos y qué vamos a necesitar. Entonces, desde la infraestructura en obra gris, marcando tuberías y cajas, prácticamente esto es un checklist en donde yo voy preguntando al cliente, o preguntándome a mí mismo, ¿quiero iluminación inteligente? Sí. ¿Quiero cámaras? Sí. ¿Quiero cortinas eléctricas? No. ¿Quiero tuberías independientes para salidas específicas de datos? Sí. Paso al punto 2 con los gabinetes. Siempre vamos a necesitar un gabinete. Entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿Tenemos espacio suficiente? ¿Cuántos equipos vamos a meter al gabinete para poderlo dimensionar? La red de la casa, ya sea inalámbrica o cableada. ¿Cuántos TVs tengo? Vamos a tener oficinas. ¿Cuántas computadoras tengo por oficinas? ¿Cuántas personas van a haber en esa vivienda, en ese local? ¿El cableado que tengo es el adecuado? ¿Es categoría 6 o ya es un cableado muy obsoleto? ¿Merece cambiarlo? ¿Necesito yo un segundo proveedor de internet para siempre mantenerme online?
para nunca perder la conectividad. Entramos al campo de iluminación y energía. Apagadores, casi que siempre van de fijo. Dimmers, quiero crear escenas, quiero yo llegar a mi casa y abro la puerta de mi casa y encender las luces de manera tenue, que se enciendan poco a poco, con un nivel bajo de intensidad. Quiero tener los perfiles de esas LEDs inteligentes que automáticamente se me cambie el color a rojo cuando me llega un correo pendiente, o que esas luces me sirvan para dar notificaciones en algo en específico. Tengo cargas grandes de iluminación para poderle aplicar contactores para que no se me quemen los dispositivos. Tengo un carro eléctrico, tengo aires acondicionados, quiero saber qué está gastándome más del recibo eléctrico de la casa, si son los aires, si es el carro, si es la termoducha que la tienen encendida todo el día cuando se bañan. Todas esas cosas las podemos hacer. Seguridad y accesos, cámaras perimetrales, cámaras en interiores, sensores para puertas. Ahora podemos integrar también los sistemas de detección de incendio a nuestro sistema, darnos cuenta en el momento qué detector se enciende, que me avise a mí el celular, a la computadora, no necesariamente que el panel se encienda y empiece a sonar. Tal vez no estoy yo en la casa para saber que está activo o no. Videoporteros, ¿quién está fuera de mi casa? ¿Lo dejo entrar o no? Cerraduras inteligentes, olvidarse de las llaves. Para mí, de las automatizaciones más útiles es instalar el portón de la casa inteligente para el carro y la cerradura. Me ha facilitado increíblemente los accesos. No importa si no tengo las llaves, si llega mi hermano y no anda llaves, le doy acceso. Si tengo visitas, eso es algo que yo recomendaría siempre, los accesos, automatizarlos. Quiero grabadores, quiero cámaras análogas o cámaras IP. Y ahora pasamos al número 6, confort y automatizaciones. Ya estos son tal vez cosas que no son esenciales, pero nos van a brindar un poco de lujo a la casa. Podemos generar escenas un poco más premium. Ya, por ejemplo, yo hago una fiesta y vienen mis amigos a mi casa, entonces yo con una orden Alexa, le digo Alexa, vienen visitas, entonces me pone música, me baja las luces, me enciende el sector de la parrilla, los ventiladores. Ya puedo generar yo un ambiente más ameno para las personas que lleguen. La creatividad aquí, la infinidad de opciones es increíble. Podemos desde algo súper sencillo a algo ya más elevado como estos casos. Siempre integrando nuestros asistentes, Alexa, Google, Siri y hasta inclusive hoy en día en automatizaciones más avanzadas con otros dispositivos un poco más específicos, podemos hasta introducir a ChatGPT como un asistente de nosotros, poderle hablar. Ya esto es posible, a través de ciertos requisitos, pero lo que quiero decir es que la escalabilidad cada vez va increíblemente en ascenso. Sonido y entretenimiento, parlantes, claro, yo siempre aconsejaría un buen equipo de sonido en la oportunidad que haya de instalarlo. Eso cambia totalmente los ambientes. Medición por consumos eléctricos, también muy solicitado hoy en día. La gente quiere saber en qué está gastando, cómo está gastando. Jardinería, sistemas de riego, la iluminación del jardín, zonas especiales donde ya tenemos circunstancias diferentes, por ejemplo, un sauna donde tenemos que meter dispositivos diferentes porque ahí se nos queman por la humedad, en un jacuzzi donde hay siempre mucha agua, una piscina donde no podemos fallar, bombas de agua, niveles de tanque, todo esto se puede automatizar. Entonces, para ir cerrando, quiero Quiero retomar la idea de que la casa inteligente no necesariamente tiene que ser cara, puede ser barata, puede ser sencilla, a como también puede ser súper profesional y súper premium. Nosotros vamos a decidir cómo hacerlo, nosotros vamos a decidir a qué tiempo hacerlo, no todo se tiene que hacer de una vez. La facilidad de esto es que se puede hacer por partes. La columna vertebral siempre va a ser la red, entonces es el paso número uno, prepararnos con la red, prepararnos con esa autopista donde van a entrar todos esos dispositivos que aguante, que no se nos haga una presa de dispositivos. Entonces,
Después de eso ya podemos ir evaluando qué tiene prioridad y qué no tiene tanta prioridad para irlo agregando en el sistema, qué es imprescindible y qué no. Y a la hora de la construcción, con esos tips que yo le di son 10, son sencillos, son fáciles, son rápidos, estoy seguro que eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, mucho dinero, muchas picadas en paredes, que eso ya es algo que realmente no queremos. Y vamos a poder disfrutar de una casa inteligente. Entonces, de mi parte, Eh, ya eso era lo que quería exponerles. No sé si alguno tiene preguntas en específico o algo que quiera mencionarme. Yo con mucho gusto puedo atenderlo. Bueno, primero que nada, don Marlon, muchísimas gracias. Excelente charla, abarca bastantes puntos y aquí ya copiamos esa checklist que nos brindó. Ya paso su contacto también a la comunidad de Proyectar para que cualquier cosa le escriban y por si tienen alguna duda y puedan realizar alianzas comerciales. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, levantar la mano, escribirla en el chat y con muchísimo gusto se lo indicamos a don Marlon. Consulta Rodolfo sobre el futuro de casas inteligentes con metadatos. Los metadatos es un gran tema. Los metadatos quiere decir a qué información puedo recopilar yo a través de mis cámaras, no simplemente vigilar, sino saber si están entrando X cantidad de hombres, X cantidad de mujeres, cuánto es la edad promedio de ese público que está entrando a, por ejemplo, un local o en mi casa. Inclusive podría yo con una cámara simplemente abrirle los accesos a los rostros que yo permita. Yo llego y le registro que esta es mi cara y cada vez que yo llego, la cámara me ve y me puede accionar un relé para abrirme la puerta. Entonces, los metadatos es el futuro, pero es el presente también. Ya eso se está incorporando día a día, mucho en comercios. En las casas vamos a personalizarlo para generar esas escenas de la casa de Iron Man, en donde prácticamente la casa nos habla como que si fuera un humano, pero sí es posible y sí es real. Podemos integrar metadatos. Bastante interesante, muchas gracias. ¿Algún comentario o consulta? Por el momento no veo más. Y nos daríamos por finalizado. Vamos a ver. Don Eric Led me indica, Marlon, ¿por qué no nos da una idea de costos desde lo muy básico que es instalar hasta lo más sofisticado? Claro que sí. Yo siempre he dicho que con $1,000, dependiendo obviamente del tamaño de la casa, pero con $1,000 ponemos el primer bloque de la casa inteligente, que es preparar nuestra red, unos buenos dispositivos de internet, un gabinete, una mano de obra ahí calificada. Después de los $1,000 podemos escalar a unos $3,000 para generar ya un nivel, digamos que básico intermedio. Después de los $3,000 pasamos a los $5,000, ya la casa se puede armar un buen proyecto y de $5,000 en adelante podemos ya brincar de pasos más grandes. Ya un sistema cableado perfectamente puede costar sus $20,000 en lo más básico, en simplemente iluminación, accesos, ya infraestructura de red y un cuarto específico para guardar esos equipos. Pero el IoT, el Internet of Things, ha bajado mucho este presupuesto. Antes, hacer una casa inteligente había que guardarse un buen dinero, pero estas facilidades nos han bajado mucho el precio promedio de una casa. Nosotros podemos decir que un ticket promedio de una instalación de nosotros puede andar en los $3,000. Un sistema de cámaras, sistema de accesos, internet, iluminación, que son, digamos, cuatro áreas que la gente solicita mucho. Perfecto, muchas gracias. Comenta doña Claudia que qué interesante esos costos. Están dentro de un presupuesto sostenible. Que muchas gracias. Correcto, exacto. Esos son los mitos que nosotros intentamos desmentir. Obviamente podemos, y si nos dicen, tienen $20,000 de presupuesto, claro, hasta nos brillan los ojos para poder meter y hacer cosas increíbles, pero realmente podemos hacer esas mismas cosas con otros dispositivos más sencillos. No, hay que tomar en cuenta de todos los insumos que nos da la modernidad hoy en día
y también los retos que nosotros como diseñadores, arquitectos o constructores tenemos que tomar en consideración para el día a día, ¿verdad? En caso una vez yo tenía un cliente que el señor tenía dinero, pero su esposa le tenía miedo a la oscuridad. Entonces no podía estar viendo hacia afuera por las ventanas de noche. Le daba miedo. Entonces, de una manera automatizada, se le instaló, yo me especializo, además de arquitecta, soy en cableado estructurado y demás. Entonces, se le instaló en el teléfono el sistema para que automatizara las persianas y le bajaran en las ventanas de noche y así la señora no podía ver hacia afuera. Y ellos tenían casa en la playa, entonces vivían en Turucares, venían desde la playa activaban el jacuzzi ya estaba listo y llegaban a la casa en Turucares y ya el jacuzzi listo, persianas abajo y no había mayor problema. Entonces Claro, también hay que ver las necesidades de nuestros usuarios, ¿verdad? El tema de temores que uno no se imagina, pero son del día a día de algunos otros. claro, voy a contar una historia rápida ahora que usted dice eso que se me olvidó decir en la presentación. Yo tengo un tío que tiene 73 años, se llama tío Carlos. Él está pensionado, ya está viviendo su vida de pensionado tranquilo. Apenas es que usa el celular, apenas me llama y me llama un día y me dice, tengo un problema. A mí me gusta agarrar la calle, pero yo no estoy tranquilo si las luces de mi casa no se encienden en el corredor. Y algo tan sencillo como eso, yo llegué, fui, le cambié los apagadores, le puse unos wifi súper barato, súper sencillo, una hora. Le enseñó a usar la aplicación, encender, apagar, le programé las luces. Este, el tío mío cada vez que me ve me agradece por eso que le hice. O sea, para él fue algo tan drástico ese cambio y estoy seguro que uno puede hacer eso con cualquier persona. Si uno le automatiza una actividad de su día a día que ya no tenga que pensar en hacer algo y le represente una facilidad, un ahorro de tiempo, no importa si es caro o si es barato, la vida de esa persona le va a cambiar y va a entender el valor de estas cosas. Así es, y hasta el tema de la seguridad, porque nosotros desde nuestros hogares ya pueden tocar el timbre o pueden llamar y a veces hasta da temor salir y simple se asoma uno por la cámara, dice no gracias o si se ve alguien sospechoso se le habla hasta por la cámara y se les pega como un sustito, ¿verdad? Entonces algo como eso ayuda mucho y es parte de la inteligencia que se puede ir implementando en nuestros hogares. Correcto. Si no hay más comentarios, no hay más consultas. De nuevo, muchísimas gracias por darle valor desde tu conocimiento a proyectar con esta charla. Esperemos que no sea la primera y la única, sino que nos puedas colaborar en otras sesiones. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que tengan una excelente noche. Bendiciones. Voy a dejar de grabar. Gracias a todos. Gracias.